Hola, muy buenas a todos. Muy Sed buenas. bienvenidos un día más a la Cosa Nostra. Y bueno, presentaos, yo soy Nacho. Enrique, Y otro Enrique. dos tocayos. Justamente. Hoy hablamos sobre terror, pero no sobre un terror corriente o, digamos, el susto fácil, por así decirlo, que veríamos en ciertas novelas o ciertas películas o videojuegos o cualquier otro tipo de soporte. Hablamos de un tipo de terror más sutil, más complejo, más profundo. No podía ser otro que el terror cósmico inspirado por Howard Philip Lovecraft. Sí, así es. Primero y principal, que yo creo que sería importante, es por qué le dedicamos una serie de vídeos, porque este no será el primero, habrá Repite la varios. pregunta, se te ha cortado. Sí, no te preocupes. La primera pregunta que habría que plantear es ¿por qué hablamos de Lovecraft? Vale, Pues pues desde mi punto de vista, es verdad que no es el primero en tratar temáticas de terror, pues también ha tenido en sus propias influencias, pero sí es el primero en mezclar el terror terrenal con un terror cósmico, ¿no? Además, también tiene una influencia bastante gótica que ya veremos que efectivamente que sí la tiene y de quiénes la tienen. Y desde luego es muy rico también en su propio lenguaje. Entonces es alguien bastante importante en este tipo de literatura. yo diría que hablamos de Lovecraft porque es el autor de terror más influyente desde Bram Stoker. Diría incluso que más. Y su No sé ensayo, si más, pero a la par por lo menos. no, yo creo que es más. Ya veremos por qué. Su ensayo El horror sobrenatural en la literatura está citado primero siempre que se habla de Lovecraft, obviamente, y segundo, porque hace un repaso de todo el género de terror, qué es lo que busca un escritor de terror. Hace una disección muy buena de todo el género, cosa que no ha hecho hasta donde yo sé, ningún otro autor, ni Stoker ni nadie. Se ha hablado de cómo escribe terror, pero no con ese, con esa, con ese alcance. Por eso creo que hablamos de él y por eso creo que casi 100 años después de la época en la que escribía, todavía sigue siendo tan importante. Sí, sí. Sí, yo lo que opino, en plan, sobre Lovecraft es que es verdad que en su momento no tuvo mucho éxito, como luego hablaremos, un poquito más extendido, o tuvo no tuvo el éxito quizás esperado que él creía, pero que es verdad que a posteriori ha surgido una legión de fans de, que han adaptado, que le encantan sus historias. Ya hay que corregirte de ahí, porque la Legión de Fans nació cuando Lovecraft estaba vivo, ese círculo de amigos que Sí, salvaron sus obras a su muerte. el círculo de Lovecraft. Sí, Sí. pero yo creo que el boom bestia es la época actual. El boom empieza justo después de morir Lovecraft y su amigo Derleth empieza a rescatar sus obras y crea la editorial que las va a publicar todas de forma póstuma y recogidas. Ahí es donde empieza a crecer. Vale, Pero vale, bueno, hablaremos de importante. su vida y su Sí, muerte. también yo creo que un poco en palabras de Stephen King, que él consideraba a Lovecraft como el mejor creador de cuentos del siglo XX. Ujú. De muy Yo inicio. también lo Sí, creo y que, King, en cierto King lo modo, su cita. estética, su manera de contar historias es muy diferente al de otros, o sea, al de Bram Stoker, por ejemplo, o incluso al de Mary Shelley con Frankenstein. mm, King Y le una de cita a sus... Lovecraft como su principal influencia. Creo que le tiene como la mayor influencia de su carrera literaria, hasta el Mm. punto de que en la tienda, en el Ujú. cuento La tienda de King, sin venir al caso, porque sí pone, describe un graffiti en un momento que dice Ujú. Yog-Sothoth manda. Yog-Sothoth es una de las deidades de Lovecraft. Así Mm. porque sí lo pone. Y ya más en concreto su influencia se ve en
todas las obras de King en eso, Sí. en Duma King, Cementerio de Animales, El Resplandor menos. Pero en Silent Slot también está. Es que se ve muchísimo la influencia de Lovecraft de una forma u otra. Sí, yo diría que también en It, yo diría que Pennywise es un ser de terror cósmico. Incluso en Donde más la se- película de La donde más Niebla, se ve- quizás. No, la niebla, sí, la niebla por el hecho de las cosas, no por los monstruos en sí. Los monstruos tienen algunas características Lovecraftianas, pero no es eso lo que lo convierte en horror cósmico y es donde se ve la influencia de Lovecraft. La influencia de Lovecraft se ve en el tema de fondo, que es el jugar con cosas que no se comprenden. Ya hablaremos de las características del terror cósmico más en concreto. Bueno, ya hemos hecho una buena introducción, diría yo. Os tengo que mencionar algo que hablaremos más adelante. Vale. Sabemos que Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Podría decirse que él se vio a sí mismo quizás como un aristócrata, a pesar de los problemas económicos que sufrió en vida. Más que aristócrata, burgués. Es verdad que es una familia adinerada, pero como tal no tiene títulos. Entonces... Sí, no, digo la apariencia, el planteamiento. Sí. Eso sí. Yo no coincido del todo. Yo a Lovecraft le veo estudiando su vida y más concretamente su infancia. Ahora hablar de la vida de Lovecraft hay que hablar de su madre. Pero Lovecraft, como se veía, y lo que le definiría, sería un elitista. Porque tenía una idea muy propia, muy suya, que no coincide con las ideas de clase o de nobleza. Pero sí él ve como que hay por así decirlo, unas razas humanas y unas son superiores a otras. No entra dentro de, por ejemplo, obviamente, el racismo que vendrá luego en los años 30 con el nazismo y demás. No llega a ese punto de hablar de una raza superior y unas razas inferiores, pero sí habla como si hubiera unas culturas y unas razas asociadas a esas culturas menos civilizadas. Su idea se parece más, incluso diría, a esa idea de la misión civilizadora de los blancos. Sí. Bueno, también es que es una mentalidad muy compleja, teniendo en cuenta que también tiene esa mentalidad de ultra ortodoxia, por así decirlo, ¿no? Ser muy recta y siendo para ciertas cosas en Estados Unidos muy chocante. A la hora de hablar de la vida de Lovecraft, ya no solo su infancia hasta su vida adulta, esta es la figura de su madre. Lovecraft no le tenía mucho aprecio a su padre. De hecho, le repudia desde el momento en el que está por morir y después de su muerte, porque sospecha, no sin razón, que su padre ha muerto de sífilis. Y entonces a quien adora y a quien es la principal figura de su vida es su madre. Su madre es una persona extremadamente xenófoba, algo que se le va a pasar a Lovecraft, y muy protectora de su hijo, hasta el punto de que prácticamente le tiene encerrado en casa y ha dejado todo contacto. Ella es la que le inculca esta idea muy decimonónica. Es que más antiguo del siglo XIX. Es aún más antiguo. Es una idea elitista de que las personas de Nueva Inglaterra, los colonos, son los que, por así decirlo, una élite. Sí, son la élite. Mientras que los demás son más primitivos. Y más aún que eso, lo que le inculca esta infancia, esta sobreprotección de su madre, es un terror absoluto a todo lo que no sea conocido. Lovecraft va a vivir, exceptuando un paréntesis que trataré en más detalle un poco más adelante, Lovecraft va a vivir toda su vida con su madre o con sus tías. Sí. Es decir, no va a salir de lo que sería su burbuja. Pero eso no le impide conocer el mundo que lo rodea. Ya no solo por su propia curiosidad insaciable. Es un autodidacta acérrimo. Aunque, claro, tiene sus errores en algunas obras, como en Las montañas de la locura.
hace algunas afirmaciones científicas que bailan bastante. Eso es porque no estudio bien. Pero, como digo, eso no impide que entre en contacto con el mundo que le rodea, si bien desde un punto de vista muy, muy suyo, muy, muy particular. Y eso es lo que le mueve a ser un obseso de la correspondencia. Creo que se calcula que escribió en vida más de 100.000 cartas, uno de los autores de literatura epistolar más prolíficos de la historia, si no el más. Eso lo digo si a ojo, pues no lo sé. Pero sí que es un tío que escribió muchísimas cartas a muchísima gente. Derleth, por ejemplo, grandísimo amigo de Lovecraft, nunca le llegó a conocer en persona. Sí, Y entabló muchísimas relaciones con esto de las cartas. Sí, eso por un Pero lado. En cualquier caso, termino con que lo que esta infancia tan particular, y diría yo traumática, le inculca es, no mata su curiosidad, eso está claro, por suerte, pero sí que le inculca un terror absoluto hacia todo lo extraño. Estos son los negros, principalmente, porque son extremadamente extraños, viniendo desde un contexto totalmente blanco y demás, pues a los negros se les ve como algo casi alienígena. Y el agua. El agua, que por supuesto va a ser una fuente de inspiración para crear criaturas terroríficas para él. Sí, Ahora sí, ya he terminado. Completamente. Lo que iba a decir que también es muy curioso, digamos, la visión política que tiene. Por un lado es muy ultraconservador, debido a lo que acabas de decir, ¿no? Relativo a su madre, cuando muere posteriormente con sus tías. Y bueno, el único lapso externo, supongo que te refieres a cuando vive en Nueva York, ya diremos con quién. Y, sí. y bueno, obviamente luego está muy de acuerdo, sin embargo, con, digamos, el planteamiento filosófico a nivel marxista-engeliano del capital, ¿no? Muy distinto al que se plantea en Estados Unidos con el capitalismo, ¿no? Una parte tiene ideas con el New Deal, que, bueno, el caso es que choca bastante con el modo de plantear a nivel económico entre Estados Unidos y su persona, su forma de pensar. Sobre su forma de pensar, yo veo su ideología política, lo pongo a la misma altura que sus creencias religiosas, es decir, nulas. Lovecraft es muy apolítico y ateo. Sin embargo, tiene un amplísimo conocimiento de las religiones, le apasiona esta fuerza que mueve al ser humano a adorar a una deidad, a buscar pues confort o con consuelo en estas criaturas o seres divinos, y eso obviamente lo va a traer. También le apasiona, aunque le tenga cierto terror, es un poco esa relación que tiene con los niños, que les da miedo algo, pero luego si se sienten seguros lo van a explorar, ¿no? Pues aunque siente terror hacia lo extraño, no puede evitar acercarse a ese mundo oriental. Toma muchísimas ideas de lo oriental, y lo más claro es quién es el autor del famoso Necronomicon, es Abdul al-Hareth, un árabe loco, ¿no? Sobre lo político, pues lo que decía, es apolítico. Yo le considero apolítico porque cuando toca hablar de política, no dice nunca nada. Ya. Sus personajes realmente pueden, protagonistas, que siempre son personajes cultos, refinados, blancos, por supuesto, nunca expresan unas ideas políticas concretas, porque no las sacan, no vienen al caso. Y el que es realmente su propio insert, su alter ego en la literatura, es Randolph Carter, lo mismo. Randolph Carter es un ocultista, le importa 3 cominos la política, y solo le preocupa conocer más cosas. Se mueve por su deseo de conocimiento. Pero eso son cosas que pueden estar
de forma paralela. Una cosa es, por ejemplo, que sea ateo, pero le apasionen las religiones, sin llegar a tener un culto predilecto, o que no predilecto, pero que sí haga ceremonialmente un culto o elija un culto al cual seguir, pero sí que le guste el estudio de estas religiones, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues lo que hemos estado diciendo. Es verdad que tiene sus filias y sus fobias, ¿no? Y luego, Sí, bueno, como has comentado, empezar siendo neófobo para tener esa neofilia en el sentido de que hay algo nuevo, al principio le tienes miedo, para luego ir poco a poco investigando sobre ello hasta tener cierto gusto por lo nuevo. yo no, de nuevo, yo tengo que matizar lo que dices porque, antes de mi opinión, claro, tanto como neófilo no le consideraría, pero sí, ya que ya lo he leído un par de veces, así que mejor nos metemos de lleno en este tabú y nos lo quitamos de encima, que es el racismo. Vale, Sí. entonces, Lovecraft se le ha acusado muchísimo de ser racista. De hecho, en su propia vida, sus editores en la revista Weird Tales, pues le veían como un personaje extraño y extremadamente, no racista en ese sentido, sino chapado a la antigua, con una Sí. visión muy arcaica de la raza y del mundo. Y en sus formas. Porque recordemos que estamos en los años 20, finales de los 20, bueno, mediados finales, pero que todavía el racismo está muy vivo. El Ku Klux Klan está por ahí, ¿eh? El Ku Klux Klan está muy vivo. Sí, la segregación racial es una realidad La segregación todavía en racial aquel momento. está a la orden del día. Por tanto, el racismo está a la orden del día. Y aún así, muchos personajes ven a Lovecraft como un tío muy chapado a la antigua, con una visión que roza lo que ellos considerarían racista. Fijaos lo que digo. Ahora, ¿es racista Lovecraft? No lo creo. Como he dicho antes, es xenófobo, mucho. Pero eso no quiere decir que sea racista. Porque realmente Lovecraft lo que tiene es miedo, pero nunca tiene prejuicios ni... Bueno, prejuicios que tiene. Lo que nunca tiene es odio. Eso es lo que... Es la mejor palabra. Prejuicios tiene, claro. Lo que no tiene es odio. No siente odio acérrimo a las otras razas. No quiere nada, no tiene nada que ver, ni quiere nada que ver con el Ku Klux, ni nada parecido. Lo que es xenófobo. Tiene un miedo brutal a estas personas y no quiere acercarse. También le tiene mucho miedo y ahí sí que se ve bastante odio, digamos, tirria a los judíos, que eso les habla menos. A los judíos sí que les tiene algo más de tirria. Sin embargo, esto no es un carácter que le defina por completo. Es un carácter importante en su vida, en su obra. Muchos de los personajes malvados, en la llamada de Cthulhu, en el caso de Charles Dexter Ward, son personajes negros y primitivos. Y esa es la otra cosa clave, por el primitivismo, porque eso es lo que realmente detesta, el primitivismo. Y lo asocia de forma inconsciente o consciente a estas otras razas. Entonces, racista, tiene tintes racistas. Pero más que eso, yo considero a una persona xenófoba. No es por excusarle, pero debemos tener algo de perspectiva al hablar de él y no saltar a acusarle ni querer desmitificarle o convertirlo en un villano, porque no es tal. En el fondo, Lovecraft no sentía un verdadero odio pasión a la gente, no les deseaba mal, realmente. A los judíos, como digo, a lo mejor un poquito, pero a los negros no, ni menos a los chinos o a los asiáticos. A esos no les deseaba un gran mal, pero tampoco quería tener nada que ver con ellos. Importante matización. Eso nos llevaría a ese episodio breve pero importante en su vida, que es cuando se casa. Y esto es curioso, porque era una persona totalmente recluida, que se le veía a la legua que era virgen, que no había hablado con una mujer en su vida, se acaba casando. Sí. Esto es cuando una vez muerta su madre, se ve obligado a trabajar. Se ve obligado a tomar la pluma y escribir relatos para revistas pulp, que es lo único que le van a aceptar sus trabajos,
y ganarse un dinero, porque si no, no tiene para comer. Siempre que viva solo, Lovecraft va a vivir en la más absoluta miseria. Sí. Y en un momento dado se tiene que ir a Nueva York, desde su querida Providence natal a Nueva York. Hay un cambio importante, principalmente porque en Providence no hay tanta diversidad cultural, pero en Nueva York, por otro lado, Hay mucha. pues yo diría que sí. Sí. Es el puerto al que van todos los inmigrantes. Así que ahí se encuentra con muchísimos inmigrantes. Además, como es pobre, tiene que vivir en un barrio marginal, donde, por supuesto, también viven los inmigrantes. Y oye, no digo que abrace de repente esta diversidad, pero se va acostumbrando. Y se va acostumbrando gracias a esta mujer que conoce en una congregación de escritores amateurs. Sí. Y con la cual, a ver si me consigo acordar de su nombre. Sofía Green. Sophie Green, sí, Sofía Green. Conoce a Sofía Green y inmediatamente los dos conectan. A lo mejor no de forma afectiva al principio, sino de forma más profesional. Lovecraft escribe muchísimos relatos que luego ella va a publicar o le va a corregir otros relatos. Sí. Pero enseguida van a desarrollar esa relación afectiva y se van a casar. Sofía Green es judía. Ya vamos mal. Y aún así él la acepta. Él la acepta. Se va abriendo, gracias a ella. Se va abriendo a aceptar a estas gentes extrañas que viven con él y que le rodean. Y durante un breve periodo de tiempo en el que viven juntos, por supuesto la más absoluta miseria, porque Sofía es la que más dinero va a traer a casa, sigue siendo una escritora amateur, no es mucho dinero. Sí, pero tú... Así se va a abrir y va a convertirse en una persona mucho más tolerante. Finalmente van a tener que dejarlo, van a tener que divorciarse, aunque Lovecraft nunca llegará a firmar los papeles de divorcio, así que técnicamente nunca se divorciaron. Es algo que marcará bastante la vida de Sofía, porque al final de su vida ella se entera de que Lovecraft no firmó los papeles y que técnicamente ha cometido adulterio, porque se casó con otro hombre después. Sí. Pero bueno, el caso es que una vez se tuvieron que abandonar de forma más bien mutua, Lovecraft era un hombre nuevo. Seguía siendo, en el fondo, un personaje muy parecido, pero nuevo, era distinto. Lo mismo y distinto al mismo tiempo. Más tolerante sería la diferencia, la palabra. Pero para entonces Lovecraft ya se había convertido en un personaje con un estilo muy propio. Y no se aprecia en la literatura un cambio excesivo. Aunque sí que hay un cambio. Ya no se ve tanto racismo. Al menos abierto, como por ejemplo había en La llamada de Cthulhu o en Los sueños de la casa de la bruja. Ya termino. Perdona, Enrique. Nada, muy bien. ¿Qué podemos decir sobre su estilo literario? Más o menos. Tiene muchísimas obras, como bien dices, también ha corregido unas cuantas. Y otras publicaciones, pues bueno, vamos a empezar por Wild Tales, ¿no? Empezando por su significado en inglés, que son historias extrañas, ¿no? Un poco más y podemos intuir incluso cierto título de cierta serie, ¿no? Con distinto nombre, pero no deje de ser historias extrañas, es decir, Stranger Things, o sí, cosas extrañas, mejor dicho. Pero tiene también ese componente extraño. ¿Qué podemos decir de esa revista literaria? Yo creo que habría que, antes de meternos en la revista, hablar de cómo se clasifica su obra. Bueno, que se clasifica en... Yo diría... Sí, así, ojo. O sea, perdona que te interrumpa, Enrique. ¿Qué dices, Nacho? Creo que ha habido con Lovecraft como 3 estilos diferentes a lo largo de su vida. O sea, obviamente el que todo el mundo conoce es el del terror cósmico asociado a lo que se conoce como los mitos de Cthulhu, que son una serie de obras. Sí. Pero antes de eso es verdad que hay como otro tipo de etapas, quizás una etapa más gótica. Los ciclos. Sí. Sí, su obra se divide tradicionalmente en 3 ciclos, hay algunos que le vienen más, pero por simplificar podríamos dividirlo en 3 ciclos, uno gótico, otro onírico y el de los mitos. Muchas veces, especialmente el onírico y el de los mitos, se mezclan. En el ciclo onírico, protagonizado principalmente por Randolph Carter, como he dicho antes, el insert de Lovecraft, el alter ego, ahí aparecen los dioses. Todo empieza por
porque Randolph Carter busca a Yog-Sothoth para que le conceda sus dones. Tenemos En cualquier caso, el primer ciclo de terror más bien gótico está marcado por la influencia de su ídolo, que es Poe. La otra gran influencia presente también en este ciclo y algo más adelante es Lord Dunsany. Entonces, aquí tenemos unas obras, son por ejemplo La cripta, Las ratas de las paredes, más o menos, esa ya se mezcla con los ciclos de los mitos. Polaris también está ahí. Son obras más parecidas a lo que se conocía en la época. De fantasmas, ¿sabes? Lo innombrable también de ese ciclo. Creo que hace poco era muy bueno. Resulta curioso el hecho de que, si no me equivoco, Polaris también es el título de una película, no sé si de Kubrick. Y bueno, es verdad que está pensado también en un aspecto más cósmico. A lo mejor en ese momento es más gótica la obra literaria, mientras que es más cósmico la película, si no me equivoco, de Kubrick, pero no estoy seguro. Pero el caso es que lleva el mismo nombre. No sé decirte porque no la he visto, esa película. Yo tampoco. A mí me suena. Pero vamos, si me equivoco, luego lo buscaré, por si acaso. Bien, entonces decía, estas obras son muy, muy conocidas, en el sentido de que no son nada nuevo. Lovecraft se huye del tema de los vampiros y los hombres lobo, no les gusta mucho, pero sí que abraza el tema de los fantasmas y los muertos vivientes. En La cripta, por ejemplo, va de un enterrador, un fabricante de ataúdes, que quiere ahorrar en un ataúd y reutiliza un ataúd más bajito para un muerto muy odiado, y para que quepa le cierra los pies al muerto. Y cuenta cómo se queda encerrado en la cripta con el ataúd, después de varios días que ha llovido y no se pueden hacer los servicios y está todo lleno de barro. Así que se queda encerrado en la cripta con los ataúdes y, intentando escapar, nota como algo le araña y le muerde los tobillos. Y es que era el muerto vengándose, queriendo arrancarle los pies a mordiscos. Curioso. Desde luego. Entonces son ese tipo de historias. ¿Cuál consideráis, así como pregunta, que fue su primera publicación profesional? Cuando empezó con Weird Tales, allá por el 1923, a lo mejor me he ido muy atrás. No, yo tenía la duda de que a lo mejor podía ser, justamente. Esto, corrígeme si me equivoco, pero hay quien considera que podría ser Dagon. Dagon, tal cual. O Dagon. En 1919. No lo sé, yo pregunto. Es del 17. Bueno, se publica en el 19, pero lo empieza a escribir en el 17. Y lo curioso, aquí ya también se empieza a ver el lado cósmico. También Dagon está inspirado en un dios, de hecho, de los supremos dentro de los filisteos, y con forma de pez, o con cierta forma de pez, pero al mismo tiempo se relaciona con el trigo y la alimentación. Lo curioso es que, claro, luego Chulu también tiene esa forma medio reptiliana, vive en el agua. Es decir, que yo creo que sí que puede ser uno de los primeros en ya definitivamente inspirar el propio Chulu, ya con su propia mitología. Pero digamos que, a pesar de que este sea filisteo, sí va a tener muchísima incidencia luego en el resto de mitos con la llamada. A ver, sus obras profesionales son las que publican Weird Tales, que empiezan en el 23. Dagon, por supuesto, es del 19, más antigua. Son obras que ya tenía ahí maduradas, medio escritas, o si ya están determinadas, que empezar a publicar ahí. Pero Lovecraft muchas veces lo que hace es escribir para sí mismo. Él no se ve publicando y haciendo historia, en el sentido que lo hizo, por ejemplo, Robert Louis Stevenson o... se me ha ido de la cabeza el autor de Sherlock Holmes. Joder. Sí, sé quién dices, mierda. Es que no me acuerdo cómo se llama. Joder. Arthur Conan Doyle. Se veía que era un ser algo.
ser algo. Arthur Conan Doyle. Entonces, él no se veía como uno de estos, ni de cerca. Pues mucha escribía para... Pero se ve obligado a esto, a la muerte de su madre, porque ya no le queda dinero. No es como Marx, que ha heredado mucho. Este es todo lo contrario. Entonces, ahí es donde empecé a trabajar de forma profesional. Y es donde lo que le hace que ciertos ojos se fijen en él. Estos ojos son otros escritores. Son Robert Bloch, Arthur Machen, el autor de Conan el Bárbaro, está en medio el nombre también. Derles Sí, también. A ver. Paradójicamente. Robert de Howard era. El de Conan el Bárbaro, Robert y Howard. Y entonces eso... Una cosa que comenté así a ojo es que en el momento en el que, digamos, ya se divorcia, digamos, en esa etapa, digamos, de soledad y tristeza es cuando tiene mayor éxito. Por lo menos no está solo. sus mejores obras es a partir de ahí. Después de su divorcio no está solo, que es lo que decía antes, que no lo he rematado. Justo después de que le abandone Sonia, se va a vivir con sus tías. Y ahí se queda. Como he dicho antes, Lovecraft se va a lo conocido, vuelve a Providence, abandona por fin Nueva York después de su divorcio. Lo hace con mucho alivio, porque se habrá vuelto más tolerante, pero eso no significa que le guste vivir ahí. Sí. De hecho, no le gusta vivir en Nueva York. No le gusta nada. Nueva York, lo odia. Providence, por otro lado, le encanta. Es más, sería un poco como Toledo, en cierto sentido. Sí. A mí, fíjate, después de la parte gótica, aunque nos la hayamos saltado, la parte onírica, claro, tiene que ver con los sueños, ni más ni menos. Y hay una novela que también se llama Hipno. Hipno también hace referencia ni más ni menos que al propio sueño y al dios de los sueños griego. Entonces, a mí me parece como bastante referencia, una referencia bestial no solamente a la propia religión, sino al propio significado de la palabra y al propio Dios que representa el sueño. Y luego, por supuesto, habrá mucha incidencia también en los suelos, en los sueños, o cierta parte orínica junto con la gótica, ya o sea, que irá arrastrando en los propios mitos de Cthulhu también. Ahora, creo que es momento de sacar las características de Lovecraft en su obra. Porque el estilo es muy característico por lo pesado que es. Lovecraft no es un autor que recomiendes a alguien para que esté empezando a leer o lo que sea, o que no le gusta mucho leer. Es un autor muy denso, muy difícil de leer, principalmente por la cantidad de palabras cultas que utiliza, algunas de las cuales sus propios contemporáneos le reprochaban, que era demasiado pomposo. Palabras como ciclópeo, por ejemplo, utilizan mucho. También mucha descripción y muchos términos científicos que intentan reflejar esa cultura que tienen sus protagonistas. Sí. Eso es lo superficial. En lo que se refiere a los temas que trata Lovecraft, que son los típicos del horror cósmico, son la incapacidad de escapar del pasado o del destino. Cosas como, por ejemplo, en el caso de del pasado y tu propia dinastía te persiguen. Sí. ¿Hola, se me oye? No solamente a ti, sino a tu dinastía posterior, claro. Te persigue, lo que han hecho tus antepasados te persigue. Y más aún, la incapacidad de evitar eso. Y eso nos lleva a el sentimiento de impotencia que deriva finalmente en la locura cuando los personajes de Lovecraft, que no suelen acabar nunca bien, nada bien, se descubren a sí mismos como peones o ni siquiera eso, simplemente actores insignificantes en un esquema mucho más grande, el cosmos. Y esa realización, ese descubrimiento suele llevarles a la locura.
el horror cósmico también trata sobre los peligros de querer saber más de lo que uno debería. Porque Lovecraft ve a la raza humana, nos pone en su obra como unas criaturas insignificantes en lo que es el cosmos y que no deberíamos aspirar a más de lo que debemos. Es una reacción en muchos aspectos a ese positivismo que se vive en los años 20. Justo después del nihilismo y el pesimismo de los años de la posguerra, y aparecen de repente mucha bonanza económica, avances tecnológicos increíbles. Einstein revoluciona la ciencia con la relatividad y más importante aún que todos estos, Freud es clave, menos en Lovecraft que en otros autores, pero en todo el panorama Freud lo cambia todo. En el arte, el surrealismo le debe tanto a Freud, le debe prácticamente todo a Freud, por ejemplo, el arte surrealista. Freud lo que hace es darnos una nueva forma de entender ya no el mundo, sino nuestro propio ser. Es el subconsciente. Es una influencia, una especie de forma de ser que nos influye sin que lo sepamos y que no podemos controlar. Y eso atrae a muchísimos artistas, Lovecraft incluido. Sí. Bueno, empezando, entre otras cosas, porque, tal y como dices, Freud, tanto él como tanto el padre como la hija, que es Ana, pero sobre todo, en este caso, el padre, Sigmund Freud, habla mucho, pues, obviamente, de la psique, por tanto, de la mente. Y es, obviamente, si hablamos de o bien la cordura o bien la locura, estás haciendo referencia a la mente en sí. Es que fíjate que en el relato de terror se venía desde hacía tiempo, desde antes de Freud y por supuesto antes de Lovecraft, se venía abandonando la narrativa de fantasmas y sobrenatural por algo más interno y psicológico. Eso se ve, por ejemplo, en Poe. Poe utiliza mucho el corazón delator, el demonio, la perversidad, cómo está Poe creando en esas obras un clima que lleva al extremo a sus personajes. En el corazón delator, como el asesino empieza a imaginarse que los policías le saben lo que ha hecho y que están jugando con él hasta el punto de que él mismo se rompe y confiesa su crimen sin que nadie le haya preguntado. Los policías no sospechaban nada, pero él se lo imaginaba, ¿no? Y, por supuesto, la presión que hacía el corazón, latiendo todavía. Sí. Bueno, El Cuervo, que también es de Poe, ¿no? De Edgar Allan Poe, pues también hace referencia a ese pensamiento de las respuestas del propio cuervo, a pesar de que, claro, inciden en la propia víctima, ¿no? Sí, es bastante interesante ese aspecto Y también. por supuesto, esto luego llega a Lovecraft y esa obsesión que tiene con la locura. Claro. Ya entrando en los mitos son, obviamente, el magnum opus de Lovecraft. Es la obra que más se recuerda, lo que es lo que más nos ha legado. Pero esto no es solo suyo. Los mitos son una criatura que no ha engendrado solo Lovecraft. Y eso es lo bonito de ellos. Los mitos ha sido un trabajo conjunto de Lovecraft y su círculo de amigos y todos los que han venido después. Cualquiera que escriba una obra con ciertas características está contribuyendo a los mitos. Eso es lo que le ha hecho perdurar tanto. Tenemos como, por ejemplo, los mitos originales, la base que crea Lovecraft, nos hablan de criaturas más allá de nuestro entendimiento que ni les va ni les viene lo que hagamos. O sea, suda. Nosotros seríamos unas hormigas o ni eso para ellos. Y igual que tú no te fijas si has pisado una hormiga, pues ellos lo mismo, les da igual. Y cómo su influencia, sin pretenderlo, a veces es perniciosa para nosotros. Por supuesto, a veces también interactúan. Nyarlathotep es el que más interactúa con los humanos. Yog-Sothoth de vez en cuando también lo hace. En el horror de Dunwich, por ejemplo, el horror de Dunwich, propiamente dicho, es un vástago de Yog-Sothoth. Pero igualmente no es lo que les mueve. No les mueve ni la maldad ni la bondad. Estas criaturas son amorales, porque el concepto de moral para ellos es insignificante, mientras que nosotros lo necesitamos para darle orden a nuestra vida, ¿no? Es otra cosa que nos separa de nosotros.
Y bueno, esa forma de ver las cosas tan pesimista, tan nihilista, es una de las cosas que más me apasiona de los mitos. Y sin embargo, fíjate que nada más morir Lovecraft, Derleth, a quien, repito, le debemos que se le rescate a Lovecraft y que haya perdurado tanto. Sin embargo, Derleth coge y le da una vuelta por completo y tiene que meter esa moral, que a mí no me gusta nada, y crea un panteón de dioses antagónicos a los primigenios Lovecraftianos, que serían más bondadosos, mientras que los pone a los otros como malos. Y sin embargo, eso sigue siendo una construcción más de los mitos, ir creando más cosas. Incluso si no está relacionado con Cthulhu y demás, también estamos hablando de los mitos. Sería el caso, por ejemplo, del signo amarillo, de Chambers, que coge a Hastur o Astur, como se quiera pronunciar, un dios que creó otro autor, que ahora no me acuerdo su nombre, que lo creó de forma como un dios benévolo. Chambers lo coge y lo pone como algo malvado, y después Lovecraft lo coge y lo incluye en su mitología. Como veis, es un feedback constante entre autores que a veces ni se conocen. Y es lo que hace tan curioso esta criatura que son los mitos. En constante evolución y viva. Es lo más importante, está vivo, los mitos. Desde luego. De hecho, una cuestión que yo quiero preguntar, básicamente, es todo el mundo que sepa un mínimo sobre los mitos de Cthulhu y demás, sabe que Cthulhu no es el ser más poderoso. No obstante, es el más conocido. ¿Por qué? Sí. Bueno, de hecho, la primera vez que lo mencionan, si no me equivoco, es en la propia llamada de Cthulhu. Entonces, en efecto. Es la obra inicial de estos mitos, escritos por él. Luego, obviamente, el círculo de Lovecraft o los amigos que le rodean escribiendo más obras, ya sea bajo su supervisión o no, pues darán forma a estos mitos. Cthulhu lo que yo creo que le ha hecho tan popular y porque todos los mitos llevan su nombre, son varias cosas. La primera es que es el dios que más cerca tenemos, al menos de los originales. Los originales serían los que crea Lovecraft directamente, Azathoth, Yog-Sothoth, Cthulhu y Sun-Nigurath, ¿no? Y de todos, Cthulhu es el más débil. Está muerto pero durmiendo, como le define el propio Lovecraft, en la ciudad hundida de R'lyeh, y ahí está tan tranquilo sin hacer nada, y sin embargo en sus sueños influye en los sueños de los seres humanos. Se crea un culto alrededor de Cthulhu en base a estos sueños. Así que fíjate cómo, sin quererlo, sin planteárselo, influye en nuestras vidas esta criatura. Y primero por eso, porque es el más cercano y el que de alguna forma más interactúa con nosotros, aunque sea de forma indirecta. Y segundo, porque es el que tiene una forma más clara. Nyarlathotep, me había olvidado de Nyarlathotep, el último dios de Lovecraft. Porque tenemos a Azathoth, un sultán demoníaco tonto, necio, que no sabe ni lo que hace. Es el señor del caos, ¿no? Sí, no sabe ni lo que hace. Azathoth es una masa informe, lo define así, que destruye todo lo que toca y danza al son de unas flautas que tocan otras criaturas a su alrededor para que no se lo cargue todo. Sería como un agujero negro masivo. Y está en el centro del universo. Yog-Sothoth. Se te ha perdido. Sí. ¿Qué iba a ser Yog-Sothoth? Perdón. Tampoco hace nada. Se le describe como una serie un conjunto de esferas iridiscentes. Fíjate otra vez ese lenguaje tan particular de Lovecraft. Sí. Por tanto, no es una forma muy concreta. Su nebula se la define como una nube con infinidad de bocas y patas de cabra. Y Nyarlathotep tiene 1000 formas. Él va cambiando según le plazca, aunque la más conocida es la de un faraón negro. Hay un poquillo de racismo que decía. Y sin embargo, luego llegamos a Cthulhu y fíjate que le escribe mucho para lo que quiere Lovecraft, porque una cosa que caracteriza a Lovecraft es que se niega a describir demasiado sus criaturas, porque uno de los efectos que tiene esto es que el ser humano no es capaz de asimilar lo que está viendo cuando se encuentra con estas criaturas, por eso no las describe.
Pero este describe algo más. Lo describe como una criatura que sería una parodia de un ser humano, es decir, que sería antropomórfico, con alas de dragón y cabeza de pulpo. Sí. Imaginándolo además acercándose a ti desde las profundidades del océano, pues da miedo. Pero además Siendo es gigantesco, fascinante. claro. Es fascinante por todo lo que evoca. Alas de murciélago o de dragón, un pulpo, que tienen esos ojos dorados, que los escribe también, son ojos dorados. Eh, y en general ese aspecto de reptil. Sí. Eso evoca mucha imaginación. Y es por eso creo que que es lo que le ha convertido tan popular. Sí, Lo a que lo ha mí hecho tan me popular. parece, por esto decía también la idea de Dagón antes de llegar a Chulu. Dagón, este dios filisteo muy relacionado pues, con la idea submarina que también tiene relación con Chulu, pues es verdad que tiene una semejanza, por así decirlo, a los peces, pero claro, los peces también son escamosos. Se asocia de hecho, en una zona rodeada de peces muertos, ¿no? Casi informe, y claro, también es gigantesco. Si alguien puede más o menos, no sé si habrá visto One Piece, pues imagínate los Yojin, ¿no? Estos seres sirénidos, por así decirlo, de un tamaño muy grande, con manos palmeadas. Luego, claro, le pones ya pues, el rostro de pulpo, alas de dragón y también que sea de un tamaño colosal, medio Claro, reptiliano, con pero Dagón se le una representa. antropomórfica a nivel de cuerpo y ya lo tienes. Dagón quedó más asociado o encajado como una especie de líder para los profundos, que son otras criaturas que creó Lovecraft, principalmente en las obras de La sombra sobre Innsmouth y Arcilla de Innsmouth, en que viene a ser básicamente una cruce de hombre y tritón, o hombre y pez, Sí. ¿no? Y estos están por debajo de Cthulhu, estos adoran a Cthulhu y a Dagón, claro, pero Dagón está por debajo de Cthulhu. Por lo tanto, es otro motivo por el que Cthulhu queda por encima, más popular. Claro, una cosa es el estatus, digamos, religioso dentro de la literatura y otra cosa es que previamente, al hacer esta obra literaria, pasase, digamos, como parte de la influencia hasta llegar Por, a Chulu. por otro lado, los mitos tienen un sinfín de posibilidades. Ya en vida de Lovecraft, que dejó. Se ha cortado, no sé Sí. qué ha pasado. Arkham. Enrique, Smart se te ha ido en o sea, repite, por favor. Sí. Que tiene muchas posibilidades estos mitos. Lovecraft ya dejó en vida establecidas muchas cosas. Por ejemplo, el triángulo de poblaciones ficticias, que son Innsmouth, el pueblo pesquero, la ciudad de Arkham, con la Universidad de Miskatonic, que ahí viene, se guarda el tenebroso Necronomicon. Por supuesto, el Necronomicon, otra cosa ahí que te abre muchísimas posibilidades. Y Dunwich. También nos deja, ya lejos de la Tierra, nos deja, por ejemplo, Yugoth. ¿Qué es Yugoth? Pues no es otra cosa que Plutón. Y desde ahí vienen los Migo, criaturas que preservan los cerebros de las personas más inteligentes que puedan encontrar para estudiarlos después. Los mantienen vivos en unos tarros de metal. Muy curioso todo. Los propios profundos, como decía. La semilla de Cthulhu, unas criaturas que vinieron con él. Los antiguos, unas criaturas con cabeza de estrella de mar que poblaron la Tierra millones de años antes de que apareciera el ser humano y que crearon a los Ogoth, una masa tentacular con ojos que nacen y explotan constantemente. Es decir, muchísimas criaturas, muchísimas cosas que se pueden reutilizar y que abren muchísimas posibilidades de escribir, de crear más cosas.
Luego seguiremos hablando de Innsmouth y de Los Profundos. Obviamente va a tener una influencia tremenda. Pero ya que has comentado Arkham obviamente está muy asociado a Batman por la propia, no ciudad, sino prisión. Y creo que ahí nos estamos adelantando porque Sí. Nacho decía que quería hablar sobre la influencia posterior, ¿no? Sí, En el cine y en yo otros creo, puntos. sí, creo que eso Ahí sería hablaríamos mejor de eso. dejarlo para más tarde. Pues para más tarde. Sí. Ya hablaremos. Yo creo que sí. Sí. Llevamos como 50 minutillos. Ya lo dejamos aquí. ¿Queréis Cortamos. alguna conclusión, alguna cosilla así para algo que nos haya mencionado sobre el terror cósmico que queráis destacar? O... Como conclusión, si vamos a hablar luego de las influencias posteriores y por qué es tan importante, no, aunque sí, al quien le interese, yo querría recomendarles un par de obras, porque si quisiera meterse, que serían, primero, en la cripta, que ya la he mencionado, de hecho el spoiler, pero bueno, no está de más leerla, es muy buena. El color que surgió del espacio, que es desde el ciclo de Nueva Inglaterra, una especie de pre-mitos de Cthulhu, pero que ya se introducen esos elementos de terror cósmico. Cierto, se hizo una película hace poco que estoy intentando encontrar, protagonizada por Nicolas Cage. Se tiene aquí mucha chicha sobre esta historia. Tengo que buscar eso también. Sí, quiero verla, pero no la he podido encontrar todavía. Y finalmente, de los mitos, la más conocida son tanto la llamada de Cthulhu como las montañas de la locura, pero ambas son complicadas de leer, muy pesadas. Y para empezar, si quisiera alguno de los mitos, se podría empezar bien o por el signo amarillo, que no es de Lovecraft, pero ya se ven ahí esas cosas de los mitos, o, ya si hablamos de Lovecraft, tendríamos la sombra sobre Innsmouth. Estaba confundido con la arcilla de Innsmouth, ¿no? La sombra sobre Innsmouth. Una historia corta, pero intensa, algo poco común en Lovecraft. No suele ser más pausado, creando una tensión y un ambiente más lento. Pero en este caso no lo hace, en este caso es muy intenso, y que te introduce de lleno en ese mundo de criaturas extrañas y que no estamos preparados para descubrir. Esas tres obras las recomendaría para empezar. Y con esto ya terminaría por ahora. Vale, por mi parte, bueno, ya que hablamos del terror cósmico, pues cosmos en griego significa orden, pero es muy curioso porque el caos, que a su vez significa el desorden, es lo que acaba, digamos, reflejándose muchas veces en este mundo de la literatura Lovecraftiana referente a Cthulhu y, bueno, supongo en otras muchas obras. Y claro, es muy antagónico una cosa con la otra. ¿Y qué más puedo decir? Y bueno, la influencia, bueno, que ya veremos tanto de la llamada de Cthulhu como de otras zonas, ya no solamente de Innsmouth, sino de Arkham y demás, pues ya iremos comentándolo bastante. Vale. Yo, por mi parte, diría que si tuviera que decir lo que es el terror cósmico con tres palabras, serían probablemente nihilismo, existencialismo y politeísmo, en base a el panteón de dioses, digamos, que se ha generado dentro de este planteamiento. Me gustaría acabar con una frase de Eurípides que yo creo que también sintetiza bastante bien lo que vendría a ser un poco los que son los mitos de Cthulhu y este tipo de criaturas que de alguna manera generaría esa especie de locura a través de un conocimiento prohibido que el ser humano no está preparado para asumir o para entender. Que vendría a ser lo siguiente. Cuando los dioses quieren destruir al hombre, primero lo vuelven loco. Que yo creo que sintetiza bastante bien el planteamiento Lovecraftiano. La verdad es que sí. Romper la mente y el espíritu y no el cuerpo. Sí, eso es precisamente una de las cosas de las que habla en el ensayo que decía al principio, el horror sobrenatural en la literatura, y de donde se coge la cita más, que más se conoce de Lovecraft.
que es el sentimiento más antiguo del ser humano es el miedo, y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Y ahí Lovecraft precisamente habla de cómo este terror cósmico no es algo que ha creado él, sino algo que ha estado presente siempre en toda la historia de la literatura de terror por citas como esa, que se ven en citas como esa, quiero decir. Vale, pues esta primera parte, que tendría lo que es la biografía y el concepto de terror cósmico, acaba aquí. Habrá la segunda parte, que hablaremos sobre Lovecraft y su influencia en lo que es la cultura popular, en lo que sería básicamente series, películas, videojuegos. A lo mejor este tercero tendremos que hacerlo otra parte, dependiendo de cómo nos quede, pero yo creo que va a ser muy interesante. Así que si os habéis quedado con ganas de más, ver a la parte 2 y si hay una parte 3, pues también a la parte 3. Poco a poco. Poco a poco. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.